Gracias, bendiciones para todos. Les saluda el pastor Rolando Hernández, Jehová Sabaoth, Iglesia Cristiana Profética de todas las naciones. Un saludo para todos los que nos están viendo por las redes sociales y los medios de comunicación. Deseo que todo lo mejor sean para ustedes. Quiero aprovechar el tiempo en esta hora para poderles compartir un mensaje de la palabra. En el libro de Daniel, capítulo 9, verso 1, dice la palabra de esta manera: era en el primer año del reinado Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de Babilonia. Durante el primer año del reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelado al profeta Jeremías, aprendí que en Jerusalén debía quedarse desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en mi oración y ayuno. También me puse ropas de tela áspera, me arrojé cenizas sobre mi cabeza, oré al Señor mi Dios y confesé: oh Señor, tú eres mi Dios, grande, temible, siempre cumples tu pacto, tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra ti, hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas, nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, a quienes hablaron bajo tu autoridad, a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judea, en Jerusalén, como todo el pueblo de Israel, dispersos en lugares cercanos, lejanos, donde quiera nos ha mandado nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes y príncipes y antepasados estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso, perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él. No hemos obedecido a nuestro Señor Dios porque no hemos seguido las instrucciones que Dios nos dio por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones y ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces ahora, a causa de nuestros pecados, se ha derramado sobre nosotros la maldición. Solemnes los juicios escritos en los libros de la ley de Moisés, siervo de Dios. Tú cumpliste tu palabra, hiciste con nosotros y nuestros gobernantes tal como habías advertido. Nunca hubo una calamidad tan grande como lo ha ocurrido hasta ahora. Se ha cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escritas contra nosotros. Sin embargo, hemos rehusado buscar misericordia del Señor nuestro Dios al no reconocer su verdad ni abandonar tampoco nuestros pecados. Por lo tanto, el Señor nos ha enviado calamidades que había preparado. El Señor nuestro Dios tuvo razón en hacer todas esas cosas porque no obedecimos. Aleluya. El libro del profeta Daniel nos habla de un juicio por una desobediencia que siempre el pueblo de Dios comete
delante de su presencia. En este libro de Daniel dice el profeta, uno de los profetas de Dios, que el Señor escogió, delegó y apartó para anunciar, para escribir, hablar lo que Dios le había revelado. Muy bien, yo sé que hoy existen miles de profetas sobre la faz de la tierra, pero también estamos dándonos cuenta que en este mundo también se han levantado muchos falsos profetas que están engañando a multitudes de personas. Lamentablemente, hoy mucha gente no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. No tiene un espíritu de discernimiento para discernir quién es un verdadero profeta y quién lo es o no lo es. Muchas veces no saben distinguir quién es el mejor ministerio de alabanza de Dios y quiénes no lo son. Quiénes son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y quienes no lo son. Muy bien, hoy estamos rodeados de falsedades y de ministros falsos, son agentes de Satanás. Esos agentes del diablo vienen a engañar a la gente con fábulas, con mecanismos, con teorías, con filosofías, con ciencias avanzadas, con esa sabiduría que habla la palabra, que es una sabiduría terrenal, animal y diabólico. Eso es lo que sucede. Lamentablemente es lo que la gente no sabe ver y no sabe entender lo que es espiritual. Pablo nos habla en Romanos, dice, distingue usted entre lo que es espíritu, espíritu es, lo que es carne, carne es, también lo dice Gálatas 5. Muy bien, si usted es una persona espiritual, le tiene que pedir dirección a Dios. Si un televidente que está atrás de esas pantallas, atrás de esas cámaras que usted está escuchando en esas cadenas de enlace o ese canal de televisión de Guatemala o otros canales, diferentes partes del mundo, usted tiene que saber discernir. Si usted no sabe discernir, entonces usted caerá bajo la confusión. En primer lugar, déjame decirte, cuando Dios decide escoger a sus profetas, recuerde que en los tiempos antiguos también se levantaron muchos falsos profetas oponiéndose contra la voluntad de Dios. Un verdadero profeta de Dios es aquel que jamás, un verdadero profeta de Dios, en primer lugar, déjame decirte, uno de los profetas es que están llamados por Dios. Un profeta, cuando está llamado por Dios, tiene que estar llamado, y cuando está llamado, está ungido y está delegado para cumplir el ministerio profético, para que Dios pueda manifestarse en la vida del hombre. Muy bien, esto es lo que quiero. Dios primero te va a revelar a ti. Dios revela su palabra, revela, como dijo Jesús, Señor, que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, también se haga en la tierra. Dios revela las cosas ocultas de las que los hombres no conocen, como dice Jeremías, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Muy bien. Segundo lugar, cuando Dios te habla, te revela, esa revelación que saca del oculto, que saca luz, es para transmitir a las personas, para que las personas oigan la voz del Señor, como el Señor está hablando aquí en este libro y está diciendo que a Daniel queremos escuchar. Muy bien, Daniel es uno de los grandes profetas. Entonces ahí están mostrando que Dios lo escogió, lo ungió, lo apartó para él, y ahora le está revelando lo que está sucediendo, porque está hablando lo que va a suceder, o lo que está sucediendo, o lo que va a suceder, o lo que está por venir. Eso es
lo que hace el Señor. Dios habla antes de tiempo y fuera de tiempo. Tercer lugar, cuando Dios nos da la palabra, pone la palabra en nuestra boca, así que tenemos que hablar y tenemos que decir. Aunque la gente se oponga, aunque la gente rebelde, la gente tosca, la gente que se hace el sordo, la gente que es imponente a la verdad, a la justicia, esa gente es la que va a terminar como terminaron los sodomitas y gomorritas, por desobedecer la voz de Dios cuando hablaba por medio de ¿qué? De Noé. También Dios habló por medio de Jonás, estaba a punto de destruir Nínive, pero hay un arrepentimiento. Pero también Dios habló por medio de Moisés a la tierra de Egipto y nadie quiso escuchar. Eso es lo que Dios habla, nos habla porque nos demuestra su amor. Tal vez mucha gente piensa que Dios es malo. Dios no es malo, Dios te habla para que te arrepientas y te vuelvas al Señor, para que te alejes de todo lo que estás haciendo ante los ojos de Dios, que no es agrado el pecado abominable o abominación e iniquidad. Muy bien, segundo lugar, cuando Dios delega a un profeta, el profeta no va a callar. ¿Por qué? Porque el profeta está enviado por Dios. Así es, en el libro de Jeremías dice: a donde yo te mande irás, y lo que yo te diga dirás. Cuando Dios manda a un profeta puede hablarle a una sola persona, a un rey, a un gobernante, a una autoridad, puede hablar a un consejo gubernamental, puede hablar a un equipo de un ejército, sí, militar, puede hablar un ejército o un grupo de policías nacionales o municipales. Así que Dios puede hablar a tu corazón, puede hablar también. Él puede hablar de esa manera. Cuando Dios habla, muchas veces la gente tiene que estar atento para escuchar la voz del Señor, su Dios. Si no oyes la voz del Señor, tu Dios, entonces dice la palabra en Hechos 4, si no oyes la voz del Señor, la voz del profeta que te está hablando, entonces dice: si el que no oye a mi profeta, entonces yo lo voy a derraigar o lo voy a expulsar de mi pueblo porque me ha rechazado. Cuando dice rechazar, quiere decir que te puede aniquilar o te puede expulsar para siempre y no vas a tener oportunidad de arrepentirte. Muy bien, segundo lugar, cuando Dios te está hablando, así que tú tienes que poner oído, oye lo que el Espíritu habla a la iglesia. Dios está hablando no solo a la iglesia, está hablando también a la gente no cristiana, como vemos, como decimos muchas veces, a los incrédulos o a los paganos, como habla la palabra. Sí, eso es lo que está hablando. Dios habla a tanto como al Hijo, Señor habla también como también al que no es hijo. ¿Por qué Dios nos habla? Porque nos ama, pero habla a aquella persona que todavía no ha sido hecho hijo de Dios. Entonces Dios le está hablando para que vuelva y venga a sus pies. Y los que somos hijos es para que pongamos por obra la palabra y para que sigamos orando siempre en el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, Dios siempre va a estar hablando constantemente, y entonces Dios nos está hablando para advertirnos de las consecuencias que van a venir, como muchas veces no, esta plaga que está sucediendo hoy en día en nuestro país, eso no solamente ha ocurrido o nos está ocurriendo, también ocurrió en los tiempos pasados, ocurrió en el pueblo de Israel, como dice allí. Muy bien, Daniel está diciendo que se puso en oración, en ayuno. Mire pues, entonces quiero decir que cuando Dios está hablando, pero para hablar, como Dios dice, nosotros tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios. Muy bien, oye atentamente la voz de Jehová tu Dios. Así, procura de poner todo por obra estos mandamientos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú cumplas 2 mandamientos que resumen todos los mandamientos o sus leyes. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo.
Eso es importante en el nombre poderoso de Jesús. Así es, eso es. En tercer lugar, déjame decirte que cuando Dios te va a hablar, tú no debes de rechazar la voz del profeta, no debes rechazar la palabra, porque no es el hombre el que habla, es Dios el que habla. No debes rechazar la palabra, el consejo, la profecía o la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, como dice en el libro de 1 Corintios 12. Así es, cuando Dios te está hablando porque Él te está demostrando que te ama. Lo único que muchas veces no va a aceptar, nunca va a estar de acuerdo, es con tu pecado. Mucha gente dice, no, Dios me tiene que aceptar como soy. Dios me tiene que aceptar si dice que Dios es amor. Dios es amor, sí, es amor para amarte y sacarte del pecado, pero también es fuego consumidor para destruir el pecado, sí, pero si tú no sacas el pecado de ti, serás destruido juntamente con él. Eso es porque Dios aborrece el pecado. Muy bien, eso es lo que aborrece Dios. Nunca, jamás Dios va a estar de acuerdo con el pecado. Tercer lugar, déjame decirte, muy bien, cuando Dios escogió a Daniel como profeta, el profeta siempre tiene que tener una buena relación con Dios. Pero para acercarse a Dios, en primer lugar, lo que tiene que hacer es estar en oración constantemente, para que Dios le pueda hablar. Constantemente estar en oración, pero no una oración simplemente religiosa, una oración como hacen los gentiles, el Padre Nuestro, como muchas veces lo conocemos hoy en día, que los católicos rezan el Padre Nuestro. Eso es una vana repetición. Muchas veces caemos también en un método que solo queremos orar en lo mismo, y caer en las trampas del enemigo. Nunca salimos. Hay personas que oran por la misma necesidad que tienen, por el marido, los hijos, la mujer, el trabajo, etcétera. Todo el tiempo van a los ayunos, los grupos de oraciones, grupos familiares, van a diferentes partes, van a pedir apoyo o cualquier grupo, en cualquier oración, cae en la misma rutina. Su oración es lo mismo, quejas. La oración que tenemos que hacer es decirle al Padre: gracias por lo que estoy pasando, gracias si estoy pasando cosas malas, gracias, lo acepto, pero ayúdame a salir. Y si estoy pasando cosas buenas, decirle gracias, porque yo sé que Señor, voy a seguir siendo bendecido constantemente, y yo sé que tú no me vas a dejar. Eso es lo que siempre nosotros nos preguntamos. La oración simplemente no tiene método, no tiene paradigma, no tiene moldes. La oración se puede hacer de muchas maneras. La oración puede ser tu alabanza, la oración, la manera en que te expresas para alabar a Dios, o puede ser la oración en lenguas, porque también es poderosa. Eso es. Segundo lugar, déjame decirte, cuando tú tienes esa relación con Dios, no solo, dice el Señor, no solo orar, sino ayunar. Tenemos que ayunar para santificarnos, limpiarnos y purificarnos. Hoy en día hay miles de personas, miles de ministros que ya no están ayunando y orando. Solo piensan en comer, desayunan, refaccionan, almuerzan, refaccionan, cenan y refaccionan. Son glotones, como dice la palabra, son personas glotonas que están constantemente comiendo, no dejan de comer. Ya cuando de haber desayunado se comen unas cuantas frutas, y luego, después de haber almorzado, se comen un vaso de café con unos cuantos panes o tostadas. Eso es glotonería. Están constantemente comiendo y no pueden ayunar. Muchas veces, tal vez hay algunos ministros que sí lo hacen, ayunan, pero usted tiene que usted tiene que ayunar, como dice el libro del profeta Isaías. Dice: este es el verdadero que yo escogí, no buscando sus propios gustos, que voy a hacer el ayuno de Daniel, comiendo gelatinas, frutas, verduras, etcétera. Eso no dice la palabra. Muchos están malinterpretando, muchos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, o laicos, o lo que sea, malinterpretan con la teología, que está lleno de filosofías y lleno
¿de qué? De palabrerías de diferentes naciones que los judíos adoptaron. Eso es lo que está sucediendo, eso es lo que pasa. Por eso se ha formado la teología a través de varios mecanismos, ideas y ideologías y ¿cómo se llama? Teorías. Eso se formó por la humanidad, no fue Dios el que formó la teología. Muy bien, y eso es lo que tienes que hacer, ayunar para santificarse, para purificarse, para morir a la naturaleza, para doblegar tu ego, tu orgullo, sí, para someterse y rendir todas las áreas que no has podido rendir. Así es. Por eso lamentablemente muchos tienen problemas, que hay pastores que todavía se emborrachan en sus casas ocultamente, fuman, sí, fornican, adulteran y cometen barbaridades. Y por eso se convierten en falsos profetas, porque no hacen la voluntad de Dios. Y hay pastores, disculpe que te tenga que decir esto, los pastores, ya hay pastores homosexuales, pastoras lesbianas y pastores y pastoras que se meten con bestias. Sí, también sabemos, hay afeminados, y también, como muchas veces hay mujeres mayores, porque solamente se visten como hombres. Eso es el problema que es lo que está pasando. Muy bien, eso es lo que tenés que pedirle al Espíritu, que te muestre si estás en lo correcto, en lo que estás haciendo. Tienes que limpiarte en espíritu, alma y cuerpo, porque cuando estamos en oración y ayuno, Dios nos revela que debemos despojarnos de la vieja naturaleza. Pero muchas veces muchos no quieren dejar sus pasiones, sus deseos carnales, sus deleites. Y eso es lo que no quieren morir. Así es. No quieren morir porque quieren seguir haciendo lo mismo que les gusta hacer. Muy bien, eso es lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y en tercer lugar, tienes que leer la palabra. Y cuando tú lees la palabra, no lo estudies con lo intelectualismo, estúdialo a través del Espíritu. Tienes que orar, estar en ayunas, o tal vez no estás en ayunas, pero debes estar orando y decirle: Señor, háblame y ayúdame a interpretar la palabra, porque en el libro de Timoteo dice: el Espíritu de todo, dice, es el intérprete de toda literatura, útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que el hombre sea perfecto en toda buena obra. Muy bien, así se perfecciona el ministro, se perfecciona a través de la guianza del Espíritu, como Dios inspiró a nuestros padres los profetas, a los sacerdotes y reyes, como inspiró a nuestros padres los apóstoles. Así, en el tiempo de la iglesia primitiva, hoy debemos ser guiados por el Espíritu, guiados por un espíritu, no un espíritu erróneo, no con un espíritu de Satanás o de anticristo o un falso profeta, porque eso es lo que ha entrado en la iglesia y eso es lo que está gobernando esa iglesia. Por eso te digo, eso es lo que tienes que hacer. Muy bien, y tienes que meditar y pedirle dirección a Dios que te ayude a entender, porque eso es lo que muchos están cometiendo, grandes errores. Muy bien. Cuarto lugar, déjame decirte que cuando Dios está haciendo algo, quiere hacer algo, Dios tiene que levantar a alguien como profeta. Muy bien, pero tienes que ser un verdadero profeta evidente. Un verdadero profeta evidente es aquel que el Señor le va a mostrar su corazón, le va a mostrar su reino, se va a convertir en un gran amigo, como hizo Abraham. Cuando Abraham se hizo amigo de Dios, él le creyó, nunca dudó de todo lo que Dios le habló, le mostró, sí, con sus ojos vio visiones, tuvo sueños, también tuvo encuentros personales con él. Eso es lo primero que quiero decirte, tuvo encuentros. Así que Abraham tuvo encuentros con Dios, nunca jamás se rindió, como dice la palabra, no se rindió. Eso es lo que nos habla. Muy bien, nunca se rindió. Por eso tú tienes que ver lo que hace. Eso es lo que dice la palabra. Estoy hablando del libro de Daniel.
Eso es lo que nos enseña. Lamentablemente es lo que muchos están haciendo, es que están anulando lo que Dios no quiere. Cuando Dios te levanta como evidente, un evidente es que tiene los ojos de Dios. Un evidente va a ver a Dios, va a ver el mundo espiritual del reino divino, y va a ver el mundo espiritual del diablo o del espíritu maligno. Muy bien, Dios le va a mostrar el lado maligno para que nosotros peleemos. Cuando uno tiene el espíritu, Dios nos revela, Dios nos inspira a discernir, a interpretar, a captar, sí, a ver, a oír cosas que no son aprobadas de Dios, que son diabólicamente. Y eso es lo que tenemos que hacer, tener eso, para que Dios nos dé los ojos para mirar, oír. Así es. Muy bien, también en el mundo espiritual, eso es lo que Dios hace contigo. Dios te levanta para que tú puedas ver el mundo espiritual, miras, te enseña lo que está por suceder. Cuando Dios te enseña en el mundo celestial, es para que tú puedas realizar las cosas aquí en la tierra, porque así es. Y cuando Dios te oye o te muestra, es para que tú hagas lo que Dios está ordenando. Tanto para hacer, plantar, edificar, como dice la palabra, te doy autoridad sobre naciones y reinos, para plantar y edificar, así dice el Señor. Sí, también para derribar y aplastar. Muy bien, eso es lo que dice el Señor. Y es lo que debemos hacer. Sí, es importante. Y segundo lugar, un profeta jamás se va a callar, aunque van a oponerse. Va a haber gente que se opone, gente que no está de acuerdo, va a estar molesto, va a detestar la verdad, te va a odiar, porque el verdadero profeta va a ser perseguido por su propia familia. Te van a discriminar tus propios padres, tus propios hermanos. Así es posible tu propia mujer, tus propios hijos, si es posible tus vecinos. Jesús dijo, nadie es profeta de su propia tierra. Recuerde que los profetas fueron perseguidos. Algunos profetas fueron perseguidos. Algunos los metieron a la cárcel, otros los mataron, otros los sacrificaron, etcétera. Eso es lo que está pasando. Muy bien, eso es lo que sucede, lo que está sucediendo. Un verdadero profeta no va a callar, va a decir, aunque se moleste, aunque muchas veces digas que arreglarte la vida, pero si Dios no permite que nadie te toque, como hizo con el apóstol Pablo, dijo, le dice el Señor al apóstol Pablo, nadie te va a poner las manos para hacerte ningún mal, porque yo estoy contigo. Así es, cuando Dios está contigo, nadie te va a poder hacerte frente todos los días de tu vida. En ese lugar, déjame decirte, muy bien, y el profeta va a ir a donde Dios lo envíe. Donde Dios lo envíe tiene que ir, no tienes que ir donde tú te plazcas. Tienes que ir, como Dios le ordenó a Jonás, ve a Nínive, no quiso ir. Y entonces Jonás, ¿sabes qué hizo? Dijo, no iré a Nínive, así que yo no voy a ir a predicar, no me gusta ese lugar, no me parece, así que discúlpame, pero yo me voy a Tarsis. Me voy para Tarsis y yo quiero voy a tomar el barco que está en Jope y me voy para Tarsis. Oh, si no estoy mal, muy bien. Entonces, ¿y qué pasó? Entonces vino el Señor, él agarró el barco y se fue, no quiso obedecer. Nosotros tenemos que obedecer. Cuando Dios llamó a Ezequiel, cuando Dios le da ciertas normas y reglas y le dice, apártate de tu mujer y si tú lo buscas, yo te lo voy a matar. A Jeremías le prohibió casarse, a otros profetas no y a otros sí, pero él es el que manda y hace las cosas como él quiere. Tienes que obedecer a donde Dios te mande, pídale la dirección. Si eso es lo que Dios quiere que tú vayas, ve y no te detengas, porque tienes que cumplir la palabra como es. Muy bien, entonces, y esto es lo que quiero decirte en este paso importante. Muy bien, así es lo que quiero decirte. Quinto lugar, déjame decirte, muy bien, lo que quiero decirte, hermano, es que tú no puedes callar cuando Dios te revela los acontecimientos.
tienes que hablar los acontecimientos que van a suceder. La iglesia tiene que estar advertido, la iglesia se está preparando para que esté advertido, porque muchas veces, hermanos, cuando Dios está hablando de las señales que van a acontecer. Los profetas hablaron señales de lo que iba a acontecer, y las señales que habló, que iba a haber, que catástrofes. Hubieron catástrofes que habla la palabra, sí, usted lo puede buscar. Pudieron ver cómo pasó en Egipto, que hubo una tormenta de granizo con fuego. Y entonces déjame decirte, Dios puede traer tormenta, y la tormenta puede arrasar, destruir edificios, puede destruir ciudades, puede destruir casas, puede destruir, sí, calles, puede bloquear, puede así inundar. Y esas tormentas o tornados que vienen y se manifiestan en diferentes naciones es para que la gente se prepare. No lo vas a poder evitar, no vas a poder evitarlo, porque ya están escritas en la palabra. Tenemos que preparar, pero si Dios te revela, lo podemos hacer. Muy bien, eso es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que aprender a hacer. Muy bien, y lo importante es que siempre tienes que estar siempre cerca de Dios, todo el tiempo, y siempre dependiendo de Él. Muy bien. En segundo lugar, entonces tú tienes que persistir, tienes que ser persistente. Y si Dios te vuelve a hablar que va a venir una peste, Dios te va a hablar, y entonces va a hablar que va a haber una peste. Tal vez no te va a decir exactamente, o a veces te puede decir qué peste sea. Sí, qué peste sea. Puede ser una enfermedad como lo que está ocurriendo hoy, porque muchas enfermedades ocurrieron en el tiempo antiguo y en los tiempos de los apóstoles, y hace 500, 600 años eso ocurrió en diferentes partes del mundo. Y esas epidemias, esas plagas, virus, microbios, bacterias, y lo que está pasando es para destruir la humanidad. Pero ¿sabes por qué? Porque la humanidad no quiere obedecer a Dios, y no quiere entender, y no quiere someterse, y no quiere hacer la voluntad de Dios. Y por eso Dios permite que la iglesia esté preparado. Cuando la iglesia está siempre buscando a Dios constantemente en su santo templo, ninguna plaga va a tocar mi morada, dice el Señor. Ninguna plaga de las que mandé a Egipto no te mandaré a ti, porque el Señor no va a permitir que ninguna maldición nos toque, porque somos hechos hijos de Dios. Sexto lugar, déjame decirte, lo que quiero decirte, que cuando Daniel está orando, dice que él se metió en ayuno por 21 días, y entonces se metió en ayuno por 21 días sin comer y beber nada. Muy bien, tiene que entender eso. Y entonces, cuando él estaba clamando y estaba diciendo, reconocemos, Señor, que hemos pecado, reconocemos que hemos pecado. Muchas veces nosotros también hemos pecado. Nadie dice si el hombre justo de la tierra peca 7 veces al día, cuanto más nosotros, y cuanto más los miembros, cuanto más en las naciones, la tierra. Muy bien. Y entonces dice la palabra que muchas veces nos dice que el pueblo había pecado. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en pecado, hermano. Cuando la nación cae en pecado, cuando la iglesia cae en pecado, Dios va a corregir o a disciplinar para que se ponga a cuentas. Sea que se vaya o se quede, tiene que ponerse a cuentas. Nunca te enojes y no le eches la culpa. Nunca le eches la culpa a Dios. Nunca. La culpa no la tiene, la culpa la tiene uno. Por desobediente a Dios y por no poner por obra la palabra. Eso es. Y por no amar al prójimo. Muy bien. El otro es importante. Cuando la gente no quiere entender, como dice Daniel, está orando y diciendo, Señor, hemos pecado contra ti. No hemos querido oír a tus profetas. No hemos querido aceptar la palabra. Y ahora nos azotas con esta enfermedad o esta plaga o esos problemas.
reconocemos que hemos sido desobedientes y ahora nos azota y ahora nos está persiguiendo y nos está arrasando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto, hermano? Sucede porque nosotros somos culpables. No es Dios. Nosotros le abrimos la puerta al diablo. ¿Y qué pasa? El diablo viene y entonces se mete en nosotros, y el diablo se mete en nosotros, y ¿sabe qué? Entonces él nos enseña a hacer lo malo, y entonces viene, ¿cuántas veces Dios nos está hablando? Una y otra vez y no entendemos, como dice Salmos, o como dice el libro de Job, yo les hablo por medio del sueño, usted no me entiende. ¿Cuántas veces Dios nos está hablando y no queremos entender? No queremos entender, no queremos. A veces solo porque ya estudiamos la palabra por nuestra propia cuenta y creemos que ya lo sabemos todo. Y a veces hay muchos pastores que no tienen revelación de la palabra, no tienen revelación ni inspiración, más que solo palabrerías hablan, solo cuenteretes, solo teorías, solo cuentos, sutilezas, sí, y cosas que no tienen sentido con el Señor. Y por esa razón nosotros tenemos que ponernos a cuenta delante de Él. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que hacer y levantarte en el nombre de Jesús. Levántate y haz lo que tienes que hacer. Muy bien, si Dios te habla, tienes que poner en obediencia a la palabra. Obediencia. Y tienes que hacer lo recto delante de Él. Tercero, así es. Si esta es la visión que Dios te dio, tienes que hacer. Dios le estaba mostrando a Daniel que lo que estaba sucediendo, pero Dios le mostró por misiones que iba a venir y los estaba arrasando ya, pero él estaba preguntando si esto era de Dios o era del diablo. A veces Dios envía eso para disciplinar a la iglesia y corregirla, para que estemos bien delante de Él, para que no nos perdamos, sino para que seamos salvos. Ese es su objetivo, no para destruirnos y mandándonos al infierno. Dios no manda al infierno a nadie, sino uno mismo busca su propio camino, y camino de muerte y condenación. Y séptimo lugar, déjame decirte, cuando el profeta clamaba y decía, yo he oído al profeta, he meditado la palabra del profeta Jeremías, lo que habías hablado, Señor, no lo habíamos entendido. El que hoy entiende, tienes que entender, para eso Dios te dio oídos y sentido, cerebro para entender. Pero muchas veces nosotros endurecemos nuestra cabeza y nuestro corazón y nos ponemos duros de servir y no queremos oír la voz del Señor. Si no lo oyes, vas a ser perseguido por Él. Si no oyes al profeta que es enviado, como dice el Señor en Crónicas, envía a mi profeta para que prosperes. Dios envía al profeta para hablarte, para que prosperes, no solo espiritualmente, sino materialmente. Y tienes que oír. Si Dios te habla, oye. Y si Dios no te habla por un profeta, o si Dios no te habla por un mensaje, pues tal vez te va a hablar a ti por sueño, pues haz lo que tienes que hacer. En segundo lugar, Dios, el profeta siempre insistía, clamando misericordia. Nosotros como siervos clamamos, intercedemos, rogamos por el pueblo, pidiendo misericordia. Estamos intercediendo por ustedes, orando y pidiendo misericordia, que perdonen nuestros gobernantes, nuestras autoridades, nuestro comercio, nuestros empresarios, etcétera, la iglesia. Eso es lo que hacemos. Estamos intercediendo, pidiendo misericordia para que no nos destruya, nos aplaque. Y nosotros hacemos esto. Y en segundo lugar, cada día lo hacemos, día y día y día tenemos que hacerlo sin parar. Muy bien. En tercer lugar, Dios jamás va a quitar su mirada en ti, jamás va a quitar su amor. Por eso envió a Jesucristo para que muriera por nosotros, perdonar nuestros pecados, para que nosotros fuéramos salvos. Amigo, ¿cuándo te vas a arrepentir? ¿Cuándo vas a reflexionar? ¿Cuándo vas a poner por obra la palabra? Así que no pongas la mirada en el hombre, no pongas la mirada en el pastor, en el líder, pon la mirada en Dios, porque si pones la mirada te vas a perder. No pongas la mirada en nadie, porque Dios no quiere que ponga la mirada en ningún hombre. Maldito el varón que pone la mirada en un hombre, bendito el que confía en Jehová, confía en Él.
busca su rostro, invoca su nombre y sí, y haz lo que Dios te dice, porque Dios te ama y te está hablando antes de tiempo y fuera de tiempo. Dios quiere que te pongas a cuentas, no lo dejes para mañana, mañana podría ser demasiado tarde. Y yo sé que Dios te está hablando hoy en este momento, porque Dios está diciendo, arrepiéntete, porque Dios no quiere que perezcas, porque miles de personas murieron ahora con esta pandemia a nivel mundial. Miles de personas murieron sin Cristo y se fueron al infierno. Miles de personas, hasta cristianos que se apartaron de Dios, ya no quisieron obedecer la palabra, ya no quisieron hacer lo recto, estaban que Cristo viene, se burlaron, prefirieron más el mundo y los agarró la muerte y se perdieron. Algunos se reconciliaron y otros aceptaron a Cristo. Gloria al Señor, qué bendición que Dios permitió todo esto para el bien de nuestras vidas, y para nosotros que estamos aquí todavía vivos es para que sigamos preparándonos más, para que así podamos irnos con el Señor, sea que venga, como dijo Pablo, sea que Él venga a arrebatarnos, o sea que nos vamos a través de nuestra muerte. Pero será la voluntad de Dios, no del diablo, no de la gente y no de la enfermedad. Así que si tú no quieres que la enfermedad te elimine, si la enfermedad destruya tu hogar, tu familia, tu matrimonio, destruya tu vida, así que hoy es tiempo de arrepentirte y decirle: Señor, perdóname. Señor Jesús, haz esta oración conmigo. Di: Señor Jesús, soy un pecador, me arrepiento y te pido perdón. Lo siento mucho, sé que no soy merecedor, perdóname, límpiame con tu sangre, Señor Jesús, y escribe mi nombre en el libro de la vida para que tú me des potestad de ser hecho hijo de Dios. Así es, haz esa oración, ya lo hiciste, ahora ya eres hecho hijo de Dios. Si tú te apartaste, te vas a reconciliar, dile: Señor, perdóname porque me he reconciliado, perdóname porque me he apartado de ti, me he apartado de tu presencia, no he querido obedecer tu palabra, perdóname, Señor. Hago votos de arrepentimiento y reconciliación para volver una vez más a tus caminos. No me borres en el libro de la vida, porque soy tu hijo, te amo. Aleluya, gloria a Dios. Si tú estás enfermo ahí, en el nombre de Jesús, yo declaro por la palabra, en el nombre de Jesús. Yo he estado orando por varias personas en diferentes partes del mundo, he estado orando por teléfono, por redes, he estado orando, visitando a personas que están padeciendo esta pandemia, he estado orando y el Señor me ha permitido mi autoridad para orar, y miles de personas y muchas personas están siendo sanados, no solo de esta pandemia, sino de enfermedades de cáncer, asma, anemia, leucemia, gastritis, ceguera, sordera. Así que si tú crees lo que yo te digo, en el nombre de Jesús, a ti te digo que seas sano. En el nombre de Jesús, por la palabra, seas sano y libre. Yo declaro que tú seas sano y libre. Ahora mismo desato tu vida, desato tus oídos, desato tus órganos. A ti te ordeno que te levantes de esa silla, levántate de esa cama en el nombre de Jesús. Sé sano, ahora mismo sé sano de ese cáncer, de ese sida, de ese asma, de esa pandemia, de ese hongo. Sé sano por la palabra. Yo declaro que seas libre. Cristo nos libró de la maldición de la ley. Declaro que no morirás sino vivirás. Declaro vida sobre tu cuerpo, salud y bienestar. Yo te bendigo y te cubro con la sangre de Cristo. Declaro que seas sano, que Dios te liberte, te guarde. Así que declaro que resucites en el nombre de Jesús. A ti te hablo. Levántate, varón. A ti, niña, a ti, mujer, levántate ahora en el nombre de Jesús, porque el Señor está ahí. Pon esta oración ahí en los oídos de los muertos y serás resucitado, porque Jesús dijo que Dios me dio autoridad para resucitar muertos. Por los oídos ahora, en el nombre de Jesús, levántate. A ti te hablo, levántate una vez más. Así es, gloria al Señor. Declaro en el nombre de Jesús que sean sanados de cualquier clase de enfermedad, lepras, sí, alergias, ceguera, confusión, sordera, sí, confusión, mentira. Ordeno que sus pies se normalicen, que desaparezca toda parálisis en el nombre de Jesús. Fuera todo Parkinson, fuera en el nombre de Jesús toda clase de enfermedades espirituales o físicas. Declaro que sea sano por el poder del Espíritu de Dios, por el poder del Espíritu Santo sea hecho. Declaro que así sea, así será. Gracias, Jesús. Te damos honra, gloria, alabanza y adoración. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Bendiciones, hasta pronto. Que la paz de Dios quede en tu corazón.